Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan aquí en Enfoque con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de ustedes para hablar de las noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 13 para los supersticiosos, viernes 13 de junio del año 2025. Les agradecemos como siempre sus me gustas, su sintonía, compartir el programa, la fiel sintonía, sus comentarios y siempre estar pegados a cada una de nuestras transmisiones. El doctor Guillermo Bell sigue todavía en gestiones familiares y entonces hoy es más allá de la superstición, hoy es un día muy especial para mí particularmente porque voy a conversar con dos personas a las que ustedes estaban habitualmente acostumbrados a vernos juntos, ¿verdad? En programas. Y le doy la bienvenida entonces a Miguel Mora, que es periodista nicaragüense, ustedes lo conocen muy bien, fue director de 100% Noticias, ahora es director honorario del canal, fue secuestrado por la dictadura, desterrado, desnacionalizado, confiscado, pero siempre en pie de batalla. Miguel, bienvenido a este programa. Qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Luis, recordando aquellas tardes, noches de Cuarto Poder, ¿no? Qué bueno que Cuarto Poder dejó un legado de debate, de intercambio de ideas, porque me he fijado, después ya de aterrizar, que muchas plataformas digitales han retomado este formato en donde vos pones a personas que piensan diferente o que tienen diferentes enfoques, ¿no? Y comenzamos a hablar sobre la coyuntura de las noticias más relevantes de la semana. Muchas gracias por la invitación y ya sabes que siempre estamos a la orden para Gracias, cuando nos efectivamente. invites. Sí, gracias, efectivamente. Pues Cuarto Poder es una marca que, aunque no lo continuaste haciendo, Miguel, pues esa es una marca que queda ahí y que cuando quieras retomarlo, sin ningún problema, porque es una marca tuya indudablemente. Así que bienvenido a este en el que podemos conversar también bajo aquel estilo, bajo aquel formato. Y el otro invitado, usted ya deducen quién es, ¿no? Jaime Arellano, comentarista político que también fue secuestrado por la dictadura, ¿verdad? Desterrado, desnacionalizado, confiscado. Y acá está con nosotros para conversar en esta mesa, lo cual me place enormemente porque, como dice Miguel, retomamos, Jaime, aquellas conversaciones de los viernes por la tarde. Gracias Luis, nuevamente por la invitación y por estar aquí. Obviamente compartir con Miguel Mora nuevamente y con vos. Creo que la última vez que los tres estuvimos juntos fue antes de caer preso, ¿verdad? Sí, Creo lo que estábamos haciendo virtualmente también el programa. Exacto, fue la última vez que logramos hacerlo. Me acuerdo que cuando en el 2018 salimos, Miguel no pudo salir. Nosotros en honor a Miguel y a todos 100% Noticias continuamos con el programa Así Cuarto es. Poder, ¿verdad? Con la autorización de Verónica, precisamente para mantener viva el honor a Miguel, a Lucía y a todo lo que tratamos de hacer desde ese punto, pues. Solo para la historia, sí, solo para la historia. El primer programa de debate que pasó en Nicaragua fue la Nación en Debate. ¿Verdad? Bueno. Que se hacía muy difícil en ese entonces porque todo el mundo, nadie le gustaba debatir, pues. Claro. No lo veían algo común. Pero sí me alegra y al mismo tiempo felicitar a Miguel. Jodido, yo no sé cómo hacen ustedes doman, pero pareciera que tienen pacto con el diablo porque no envejecen, ¿no? Mientras todos aquí estamos cada día más viejos y más Jaime, ponemos los tres, por favor, ya. Jaime, lo que pasa es que tu barba está poblada de canas. Si Miguel se deja el bigote, estoy seguro que se le miran las canas más que en el pelo.
Pero Es la bendición del Altísimo, que te da juventud, que te da paz, que nos da fortaleza. Esa es la bendición que así tenemos. es. Bueno, bueno, nada, Y bien, qué para la placer para historia, mí para tenerlo también saber, Luis, ahí. pues me acuerdo ahorita que cuando a Miguel se le ocurrió la idea del cuarto poder, yo estaba en el canal 10 y Miguel me llamó y me dijo, hombre Jaime, fíjate que tengo esta idea. Quiero hacer un programa donde enfoquemos los diferentes puntos de vista, de ideología y toda la gozada. Y yo le dije, pero yo estoy en el canal 10, le digo yo. No importa, me dice, vos, si no tenés ningún problema, me dice, lo hacemos aquí, aunque vos estés en Canal 10, vos seguís tu programa en Canal 10, otros van a estar en otros medios, me dice, pero lo importante es que establezcamos esto, ¿verdad? Y así salió la idea de Cuarto Poder, pues de Miguel la propuso. Yo estaba en otro canal que tampoco se había visto, creo yo, en Nicaragua, que dos personas que estaban en dos canales diferentes, dos programas, se juntaran para hacer un programa juntos, manteniendo sus programas en otros canales, pues, Sí, ¿verdad? Y después de votaban. hecho, o estoy equivocado, Miguel, o ya habías arrancado el programa con Javier Reyes, No, no, no. No, No, por eso, no, por eso, no, o sea, no, no. para que la gente, porque la gente puede decir, no, comenzaron esto, no, o sea, para aclararlo, ¿verdad? Y qué bien que Jaime lo menciona. Nosotros comenzamos, ya te voy a decir, en octubre del 2007, el de octubre de 2006, del 2006, comenzamos Cuarto Poder. Y los primeros invitados fue Jaime Arellano, el que murió, el periodista, ¿cómo que se Javier llamaba? Se me Reyes, olvidó. No, 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 Javier fue después, fue una segunda sí, tanda, Javier. El que sandinista, trabajaba Marcio Vargas, Marcio Vargas. Marcio Vargas. Marcio Vargas y me falta uno. Creo que Bueno, era Javier Reyes. sí, Javier a ver, Reyes, sí, esos estaban, eran los cuatro. después de eso Ese estuvo es William Grisby, después estuvo Pastrán, Moisés Axalán, a Adolfo Pastrán. sí, Adolfo Pastrán eran Marcio Vargas, Jaime Arellano y Miguel Mora. Esos fueron los Ese. primeros. Sí, sí, Así es, esa es la cuarteta. eran tres contra uno. te tenían, Jaime, te tenían rodeado, ¿no? Bueno, tiempones aquellos. Yo me incorporé a Cuarto Poder desde el Nuevo Diario, ¿te acordás? Me Sí. invitó Miguel para participar como periodista del Nuevo Diario. Y ya luego, pues, cuando nació Café con Vos, bueno, Miguel me dijo, venite para acá, este canal, me decía, estás pegando jonrón en estadio vacío. Vámonos a venir al estadio lleno. Y me fui para Es 100% cierto. Noticias a hacer el programa y ahí a participar en Cuarto Poder. ¿Qué tiempones, Miguel? ¿Qué tiempones? Claro que sí, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes y hablar y debatir y poner puntos de vista y enfoque. Quiero comenzar Y con y noticias. para la historia, Luis, y para la Sí. historia también, perdóname que te siga interrumpiendo, pero acordémonos que cuando Daniel Ortega llamó en el 2018 a Miguel Mora, creo que era el señor que estaba en Orlando Castillo, Castillo. Orlando Castillo, que lo llamó para decirle que el comandante no quería que Miguel cerrara tu programa y mi programa. Y ahí donde empezó Miguel, se portó fuerte, ¿verdad? Y dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Y lo volvieron a llamar para amenazarlo. Y dijo, no, yo no los voy a cerrar, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzaron, que nos agarraron, pues, hasta que destruyeron y se apropiaron. Y ya sabemos toda la historia que pasó, pues, pero para la gente que no se acuerda o no sabe, Sí. a Miguel le dieron la opción de que no iban a destruir su canal si cerraba tu programa y cerraba mi programa. Y él Y se mantuvo si, firme y dijo, no, y si no cierres. Cuarto Poder se convertía en un programa que no se hablara mucho de política, que se hablara de otras cosas, que se olvidara de noticias. Y la respuesta de Miguel fue, porque Orlando Castillo le dijo, ¿se va a molestar el comandante? Pues, porque se moleste, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esa es la historia. Pero para un punto de la historia, y ustedes no me van a dejar mentir, Sí, recuerden que esto de la censura se venía a lo largo. Claro que el 2018 fue el acabose, ¿verdad? Nosotros tomamos una posición editorial, principios periodísticas básicas, y muy libertad valiente, y Miguel, de y siempre lo prensa. Ok. reconocemos. Antes, constantemente, cuando Jaime tenía algún tema fuerte, que estuvo varios años con nosotros en 100% Noticias, o vos mismo en Café con Vos,
a mí me mandaban a llamar constantemente a Telcor. Entonces yo tenía como director que ir y varias veces, no es la primera, 2018 no fue la primera vez que pidieron sus cabezas y ustedes lo saben, yo se los decía, miren, me llamaron, dicen esto y esto, ¿cómo lo manejamos? Porque la idea era no ponerse delante del tren, ¿verdad? Estamos hablando de antes del 2018, Sí. estamos hablando entre el 2015, 2013, no fue una vez, sino varias veces que, ¿cómo se diría yo? Gente que estaba cerca de Ortega y que le asesoraba en cuestiones de medios de comunicación, miraban a 100% noticias con ese desconfianza, no, estos no están, estos quiénes son, miren lo que está diciendo Jaime, miren lo que está diciendo Luis Galeano en 100%. Entonces me mandaban a llamar a mí y me decían, mira, hay que sacarlo. Varias veces yo se lo di a Jaime, que pidieran su cabeza. Entonces yo tenía que ir y decirles, no, negociémosla, hagamos aquí, cálmense, él va a hacer, o sea, tratar de jugársela. ¿Por qué? Porque eran unos salvajes, pues siempre amenazaban con... Entonces, de ahí salíamos, no fue bueno, que varias veces que Jaime pidieron la cabeza de Jaime. Una vez, dos veces creo que hablé con vos también, Luis, que el ejército había dicho, entonces yo te dije, mira, El ejército, y esa, Miguel, esa que mencionás vos, y estas son cosas que no hemos platicado en público, ¿verdad? Son anécdotas que están ahí y que solamente nosotros las sabemos porque lo platicamos en lo privado. Esa que menciona Miguel del ejército fue en el contexto de la masacre de los hijos de Doña Elea Valle, allá en la Cruz de Río Grande. Noviembre del 2017, estamos hablando de noviembre del 2017, y Miguel me mandó a llamar y me dijo, mira, brother, sienten que estás demasiado confrontativo con ellos, yo solamente te digo la razón para que vos lo valores. Jamás Miguel me dijo, deja de decir esto, no diga esto, porque eso efectivamente había libertad editorial en ese sentido y nosotros manejábamos cada quien el programa como mejor lo considerábamos. Pero lo más grave fue, Miguel, cuando mandaron aquel mensaje de tan asesinos son los niños como los que lo defienden, y dejaron en la recepción del canal aquel sobre de Manila hecho con letras de periódico cortadas, y era un mensaje inequívoco, una amenaza inequívoca pues en contra de nosotros, pero era parte de aquel momento que no habíamos llegado al 2018. Imagínense ustedes cómo estaban. Acordémonos que a mí en el canal 10, después de que primero me trataron de comprar, ¿verdad? De acuerdo que llegó Chicón Rosales con otro magistrado al canal 10 a decirme que llegaban en nombre del hombre. En esa ocasión usaron el nombre del hombre. Y yo me acuerdo que le contesté cuál hombre. Y entonces Chico se arrechó y dice, el comandante. ¿Cuál de ellos? Le dije yo. Entonces se arrecharon. Y yo me acuerdo que en ese entonces me ofrecieron $350,000 en efectivo inmediatamente y $30,000 mensuales en publicidad, exactamente para que hablara de cualquier cosa menos del gobierno. Que podía hablar de cualquier cosa menos del gobierno, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que les dije, bueno, ustedes dos me conocen muy bien y me extraña que hayan venido a hacerme esa oferta. Díganle a su hombre, le digo yo, y a su comandante, ¿verdad? Que puede agarrar ese dinero y metérselo donde el sol no da. Y salieron encachivados y 3 días después fue el primer intento de muerte. Y amenazaron a Ángel González hasta que me sacaron del Canal 10. Y yo me acuerdo que le dije en el Canal 10 a Carlos Pastora, porque me comunicó un martes que ya no podía seguir más en el programa, y le dije, dame hasta el viernes. Y entonces entre martes y viernes me fui a negociar con Octavio Sacasi y Marta Paso para pasarme al Canal 2. Y entonces me cerraron el viernes y el lunes aparecí en el Canal 2, que duré un poquito más de un año, casi 2 años, porque después me acuerdo que me cerraron porque el comandante me dirigió unas cuantas palabras, una actividad que tenía diciendo Ortega, ese gordo diablo, que tira veneno contra la revolución. Y entonces yo me acuerdo que mi comentario que tenía en ese programa, que fue que el último que hice en Canal 2, teníamos señor Álvarez
y a Monseñor Fonseca como invitado. Entonces yo dije en mi comentario, bueno, a mí me puede decir gordo, diablo, feo y todo, porque eso es parte de la libertad de expresión, pero a mí nadie me puede decir asesino, violador, como sos vos. Vamos a un corte comercial. Media hora, media hora después, antes de que terminara el programa, ya estaba rodeado de los famosos cerradores en aquellos tiempos, los que rezaban en Los la oradores, rotonda. los Oradores, oradores, los que andaban ¿verdad? ahí repartiendo Y, amor en las calles. sí, y entonces ya ahí también ya me cerraron y pasé como 2 años, 2 años fuera del programa hasta que Miguel, hablando con Miguel un día, me dijo, volví insistiendo, ¿cómo volver? Me dijo Miguel, ok, yo me voy a tomar el riesgo, pero si te voy a vender el espacio, vos sos responsable de todo lo que hagas. Pero si llega un momento que te tengo que cerrar, te voy a cerrar, me dice, ¿verdad? Pero al final, a la hora de las piedras pomas, cuando llegó la ocasión, ¿verdad? Miguel dijo no, y eso le costó a Miguel el canal y a la Lucía. Ya no, acordémonos que me salvó de caer preso cuando a las 2 cuadras del canal, A del 2 cuadras 100% estaba. Lucía, me tenían rodeado y llegó la Lucía con las cámaras y todo lo demás y me salvé, pues. Ah, sí. Esa fue parte En los de la semáforos del historia de 380, lo que hemos ahí vivido. estaba, Jaime, en los semáforos del 380, ahí te detuvieron. Exacto. Tantas Sí. anécdotas. Hubieras agarrado los $30,000, estarías tranquilo en Nicaragua. Así me dicen varios. Así, así me dicen Pero varios. saquemos lecciones históricas y lecciones de periodismo. Creo que ante una dictadura como la que enfrentamos en ese momento, la estrategia de la negociación sin caer en la rendición o en la venta como ellos lo están acostumbrados, era la correcta. ¿Por qué era la correcta? Porque una dictadura tan brutal como esa, o te mandaban a quemar un canal, como el caso del Canal 2, o te mandaban a cerrar, o te mandaban a la DGI, o te mandaban a las turbas, etcétera. O te podía pasar algo en la calle, porque vos Claro. andabas en la calle sin ningún problema. Éramos personas públicas. Oye, si Esa a mí me negociación, trataron de matar 4 veces. esa constante acercamiento de dejar ese espacio de que me mandaba a llamar en este caso utilizaban a Orlando Castillo para ponerme queja de Jaime, ponerme queja de Luis. Incluso hay que recordar, también la línea editorial de 100% Noticias era muy, muy crítica al gobierno. O sea, y eso lo manejaba como jefa de prensa Lucía, lógicamente Sí. bajo mi respaldo y dirección. Entonces, ellos estaban cada vez más incómodos con la línea editorial de 100% Noticias porque creían o asumían que nosotros estábamos alineados como canal, como toda la estructura, y por tanto debíamos de ser uno más de sus medios, y por tanto no debería estar en la línea editorial esa confrontación de la cobertura y la crítica en las notas periodísticas en los noticieros, y no debería estar Café con Vos, no debería estar en Meridiano. Pero yo les decía, si te recuerdan, para los periodistas de futuro, que teníamos que ir a negociar. Y yo les alertaba a ustedes, miren, vienen por aquí. El ejército, en el caso tuyo, Luis, fue el jefe de la inteligencia militar del ejército, el general Gutiérrez, que me llamó a una reunión. Imagínate a qué niveles estaba implicado ya el ejército, donde se presentó unas fotos que eran falsas, pues que estaban retocadas, pero que había una clara advertencia, entre comillas, mira, este está diciendo mentira y esto, ajá, y haciéndome el sueco. Ajá, pero papá, y yo voy a hablar con él, tranquilo, general, pero era la inteligencia del ejército la que te tenía en Sí, 3 y 2 y era peligroso, claro. porque son sicarios, ¿me entendiste? Son asesinos. Entonces, la negociación nos permitió históricamente llegar a abril del 2018, porque este tipo de acoso a 100% a sus programas y a la línea editorial de los periodistas de 100% Noticias, hay que aclarar que todos están en el exilio, todos los periodistas de 100% Noticias están en el exilio, era el medio en sí, pero permitió esta astucia, ¿ya? Ye- eh, burlar a la dictadura, burlar la censura, porque pudimos haber quedado a la mitad del camino. Ustedes pudieron haber salido del aire años antes, o 100% Noticias hubiera sido confiscado por la DGI, o tomado o quemado Sí. el canal. Llegamos a abril 18, que fue cuando ya
ya ellos se pusieron, si no estás conmigo, estás contra mí, y si estás contra mí, pues atenete a todas las consecuencias. Y pues nos atuvimos a las consecuencias, y por eso Jaime está en los Estados Unidos, Miami, creo, o está en Miami también, y yo En estoy Tampa. aquí En Tampa. Jaime está en Yo Tampa y yo en estoy, Miami. yo estoy en Washington, D.C., pues en las cercanías, a 3 cuadras Sí. de la Casa Blanca. Sí. Ahora, Bueno, solamente para cerrar la parte anecdótica, porque para cerrar la parte anecdótica, Ya no volamos el programa. ya no volvamos a las primeras anécdotas, pero ¿sabes qué? Miguel tenía esa astucia que él menciona, porque cuando nos reuníamos, que nos podía hacer en un almuerzo, incluso un almuerzo ejecutivo, miren, vamos a comer y bueno, quiero hablar con ustedes sobre algunos puntos que estamos ahí pendientes o cosas que han ocurrido. Miguel nos daba el mensaje. Pasó esto, nos dijeron esto, yo les mando, yo hago lo que me corresponde, decirles lo que ellos están pensando. Ustedes tienen que saber qué es lo que van a decidir alrededor de este tema. Pero, ya saben, aquí no podemos tampoco nosotros estar bandeándonos al gusto del poder ni esto. Simplemente tenemos que manejar las cosas de acuerdo a nuestros miedos, a nuestras valentías, a nuestros compromisos, y démosle para adelante. Me corresponde a mí como director del canal decirles lo que me han dicho, ustedes tomen su decisión. Eso es lo que Otra pasaba. cosa- Y eso aquí otra está Jaime, que es lo que ¿Te conversaba. acordás Otra de cosa la- anecdótica. Tal vez yo no ¿Te le había acordás de comentado la- eso, o sí lo miraron. Pero una parte de la negociación, porque llegó un momento en que ustedes estaban con una agenda bien fuerte, 100% estaba crítico, cuando comenzaron a sacarnos de las conferencias de prensa, ya comenzaba a apretarse, y Jaime estaba sacando un montón de cosas muy fuertes. Entonces ellos, antes del 2018, prácticamente me amenazaron con que hasta ahí iba a llegar el canal, pues. Entonces, yo les propuse lo siguiente, y es por eso nace la segunda parte de Cuarto Poder, que ellos designaron, porque ellos decían que en Cuarto Poder eran todos, pese a que yo tenía una posición editorial de confrontar a Jaime, de confrontarte a vos, de decir las cosas para balancear las cosas, porque no todo, y ahí todo eso más son un montón de que nos están volando candela. Entonces hay que cerrarlo. O sea, ponernos. Entonces les dije yo, pues manden a un delegado de ustedes. Pero recuerden que la política del gobierno era que nadie hablara, por eso cerraron los programas de debate de Jaime, cerraron el programa de debate de uno muy bueno que era en Canal 2 con Eduardo Enrique, cerraron todos los programas de debate, solo Cuarto Poder había quedado. Entonces yo les digo en una negociación fuerte que si ellos creen que Cuarto Poder o 100% no balancea, porque ellos no quieren balance, ellos quieren sumisión total, Sumisión ¿verdad? completa. Entonces le digo yo, pues manden a unos que ustedes consideren sean de su eh, completa, eh, completa Complacencia. apoyo de ustedes. Sí, sí, pero confianza, su completa confianza. Y fue cuando salió el nombre de William Grisby. Entonces William es ordenado por la señora a que vaya a Cuarto Poder a exponer la posición y la defensa del sandinismo orteguista, murillista. Y así también cuando yo me peleo con William Grip en un programa muy fuerte y él se va y tira la toalla y se va, incluso se fue en el programa, se levantó y se fue, eh, eh, lo obligaron a regresar porque Y necesitaban a también, alguien ahí. y también Y mandaban a después vino, aquella diputada que trabajó también como periodista en sí, Canal sí, 10, la muchacha, no La me acuerdo Xochitl el nombre, Ocampo. la Xochitl, la socio, también que Xochitl. después también le... La Xochitl también era bajo ese acuerdo de negociación en cuanto a déjenos a decir, déjenos nosotros hacer nuestro trabajo periodístico y si ustedes creen que estamos desbalanceados, porque la idea no era quedar desbalanceados, la idea era el debate, pues, o sea, enfrentarnos. Ahí llegó Humberto Ortega, ahí llegó el Pastor, aquí no llegó ahí de los Llegó sandinistas. Edwin Y hasta Castro, mira, llegó Edwin Castro, llegó Wálmaro Gutiérrez, o sea, llegaba gente que representaba. Llegó Gallardo Gallardo. Arce, Llegó Gallardo, aquel impresentable Miguel Ángel Casco, que era una cosa horrible estar hablando con él sí. en un programa. Hasta que la señora le dijo a todos, cállense que yo soy el único que puede hablar.
Entonces de ahí salió, eso nos dio también tiempo con la presencia de Iribi, de Javier Reyes y del otro que acompañaba, del mismo Pastrán, porque Pastrán hasta el final me di cuenta que él ya había caído bajo las mieles del poder, era un Sí, infiltrado, porque porque él supuestamente se Pastrán vendía, llegaba a era representar al sector privado. que privado ni que nada, él No, era teóricamente, pues, o sea, quinta, nos tenía era enganchado a todo. era una quinta columna, Sí, el ecuánime, mentira. Con Incluso poses, yo con no poses, sabía. con Sí, poses. sí, sí. Sí, sí, de todo el ecuánime. Pero era un compadre, Ay, hablaba Dios mío. entre él y William Grisby. Y después cuando nos peleamos, porque nos peleamos con estos dos, con Pastrán y con William Grisby, pues volví y me mandaron otro nombre que a mí me pareció extraño, que era el de Moisés Absalón Pastora, que era el que iba a defender, o sea, a reponer la silla de los sandinistas en Cuarto Poder. Y se dieron debates fuertes, pues encontrados, junto con Pastora, con el comandante Cero. Entonces, para que miren cómo es la jugada, tampoco creo en estas lecciones del periodismo y de la libertad de prensa y de expresión, ante una dictadura tan brutal y tan cerrada, hay que ganar tiempo y hay que ser muy astutos. Dice la palabra que hay que ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Esa astucia nos hizo llegar hasta el 2018, un momento determinante en la historia y la vida del pueblo nicaragüense. O sea, el hecho de contar con 100% noticias, con sus programas y con toda la cobertura que se dio, dicen que fueron 325 muertos. Yo calculo que fueron más de 1.000 muertos. Porque esos son los oficiales. Hay mucha gente que murió y no se sabe dónde están los cuerpos todavía. Más de 1.000 muertos. Pudo haber sin 100% noticias, sin esa denuncia pública que hicimos en ese momento, que hizo que el dictador parara la horda asesina, los muertos pudieron haber sido muchos más. Porque incluso oiga, en una reunión me decían que ellos estaban dispuestos, una reunión muy fuerte, que si tenía que haber miles de muertos, ellos estaban dispuestos hasta matar a 5.000 o 10.000 nicaragüenses si era necesario mantenerse en el Wow. poder. Yo les decía, están locos. ¿Ustedes qué piensan? Eso no puede ser de esa manera. ¿Cómo vas a matar a 10.000? Pero es que ellos decían que eran enemigos, que terroristas, etcétera. La locura que se les mete. Pero yo creo que esa astucia de quitarle tiempo a la dictadura, porque los dictadores siempre iban entre más rápidos, mejor, como te hicieron al Canal 10. Al Canal 10 le dijeron, saquen a Jaime, el Canal 2, saquen a Ley, va de viaje. Eso es lo que hacen. Entonces, entre más tiempo ganamos, llega un momento en que 100% de sus programas, Café con Voz, Jaime Regano en La Nación, pues estuvieron en el momento justo que Dios permitió que Claro, llegáramos, ¿no? Hasta que ya no pudimos hacerlo. sí, Al claro. Jaime, ¿ibas 18, a al decir algo más? 21 de diciembre. no, 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 nada más. Es que hay tantas Yo sé anécdotas que, explicar de bueno, verdad Hay que escribir un no, libro. pues, Hay que claro, escribir no, un no, por libro. supuesto, y no, eso es es que yo pendiente. me acuerdo cuando mencionaste por el almuerzo, los almuerzos que hacíamos de vez en cuando para platicar. Yo me acuerdo que uno de los almuerzos que Miguel convocó para que fuéramos a platicar y eso, Miguel nos contó la anécdota de las dos señoras que habían llegado al canal, al canal y que habían hablado con él, que le habían dicho que venían momentos difíciles, pero que era su obligación Ay, mantenerse firme. Y yo me acuerdo que Miguel nos dijo en ese almuerzo, aquí vamos para adelante. O Sí. sea, aquí no hay marcha para atrás, ¿me ¿entendés? Para que la gente entienda, eso fue la visita de dos personas cristianas que adelantaron lo que venía. Eso es cierto, ¿eh? Sí, Eso es sí, cierto. o sea, Viene algo bien mucho antes fuerte. de que tallara lo del No 2018, había ¿verdad? pasado nada del 2018. Estábamos como a mediados del 2017, una cosa así, pero venían cosas fuertes y Miguel nos lo transmitió. No sabíamos realmente a dónde nos iba a llevar Exacto. la situación, pero aquí estamos y lo más importante, creo que para cerrar el tema anecdótico, porque realmente nos podríamos llevar el programa completo recordando una y otra cosa, es que en medio de toda la dificultad, aquí está Miguel Mora, aquí está Jaime Arellano, aquí está su servidor, haciendo cada uno desde su perspectiva lo que corresponde.
asumiendo cada uno las consecuencias de defender libertades y sobre todo la libertad de prensa y de expresión y luchar por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Nos ha tocado duro, sí, el precio ha sido alto, sí, pero no han podido lograr lo que querían, callarnos, desaparecernos completamente, que la gente no tenga referencia de lo que pasa en el país, el contraste de noticias, 100% de noticias, ahí está, Jaime está, creo, todavía calentando el brazo para volver, porque me dijo que iba a volver, pero todavía está calentando el brazo para volver al, al montículo, pero aquí estamos, y lo más importante es que usted que nos está viendo, amigo y amiga, tiene la posibilidad de encontrarse con nosotros, si es el caso mío, diario, Miguel cuando lo invito, Miguel cuando esté en otro canal también, cuando esté en su canal, o en el canal que lo entrevista con Lucía, o un mensaje que manda a través del canal, un editorial, a veces lo veo a Miguel también al margen, ¿verdad? Con los comentarios al margen. Eso es parte de la resistencia, de la resiliencia que hemos querido hacer independientemente de las circunstancias. Vamos a las noticias, porque si no, no paramos. La DEA se va de Nicaragua. Esa es una noticia que creo que ha generado inquietud, porque el informe del Departamento de Estado dice que la dictadura no colabora o colabora muy poco con la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, y por tanto la DEA se va de Nicaragua a finales de este año. La respuesta de la dictadura ha sido, amigos y amigas que nos están viendo, Jaime, Miguel, nombrar a través de un decreto dictatorial a Laureano Ortega para que firme un documento con Rusia para que Rusia sea la que tome el papel de lucha contra el narcotráfico y acciones ilícitas desde el sistema de aduana. Miguel, comenzamos con vos. ¿Cómo ves esta situación relacionada con la DEA? Porque nadie todavía, siendo Rusia el que va a asumir el papel supuestamente, nadie ha aclarado aquella tonelada de droga que llegó a Rusia casualmente desde Nicaragua para sacar el día por la víspera, pues esa señal no es muy alentadora. Desde finales del primer periodo de Ortega, este último, la policía y el ejército habían decidido cortar todo apoyo con la DEA. En el gobierno de don Enrique Bolaño, esta oficina coordinaba operativos de defensa tanto con la inteligencia policial como la inteligencia del ejército para bloquear, para atacar al narcotráfico. Ortega, en su diatriba antiimperialista y además por sus negocios, porque el narcotráfico es una fuente de ingresos de este tipo de dictaduras narcoterroristas, de ahí ellos hacen negocios con los mismos carteles, porque ellos desde Cuba, hace muchas décadas, decidieron de que una arma para atacar la sociedad norteamericana, a su Estado, a su gobierno y al pueblo norteamericano, es contaminarlos con droga. O sea, no ser ese pared que detiene el narcotráfico, sino más bien inundarlos de droga. Eso ha pasado constantemente. Entonces, ya Ortega tenía desde ese tiempo a la DEA como simplemente una oficina muy reducida, sin ningún tipo de colaboración, y si había alguna colaboración era algo que ya ellos habían negociado con el narcotráfico. Entonces, esto que está pasando ahorita, yo creo que la DEA ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Me imagino que tenía una estrategia de estar ahí para tener una base y estar viendo cuál era el negocio que tiene la dictadura con los diferentes carteles, sobre todo los que vienen de Sudamérica. Esas fotografías capturan y capturaban 4, 5 millones, 6 millones, e incluso vehículos, pero nunca presentaban a los narcotraficantes. A cada rato, eso es como un pago de peaje. O sea, yo te dejo pasar el dinero, te voy a dejar estos millones en tal lado, a mandar a la policía y decir que los incautaron. Eso entra a las arcas del Estado, se lava, es dinero sucio, es dinero que le paga el narcotráfico a la dictadura y a las dictaduras, tanto de Bolivia como de Venezuela, y ellos reciben esa cantidad de millones de dólares periódicamente. No sé si se han fijado, pero últimamente ya no están haciendo ese tipo de operativos de recibir a cada rato esas remesas del narcotráfico. Entonces, el hecho de que la DEA hoy lo hace oficial, no es que no haya ha pasado, esto ha pasado desde hace mucho tiempo.
Lo que sí hay un rompimiento declarado. Ahora que Ortega venga y nombre a Su Chi para que esté trabajando para el narcotráfico, contra el narcotráfico, es como poner al gato a cuidar a la leche o al ratón cuidar el queso. Eso no va a funcionar. Y más bien, el problema es hemisférico. El problema es la droga de Sudamérica que pasa por Centroamérica y que va hacia Estados Unidos. Y ahí vamos a ver qué es lo que puede pasar con los organismos de seguridad de Estados Unidos para contrarrestar este problema que ya viene de muchos años. Gracias, Miguel, por tu primer enfoque. Jaime, te escuchamos. Mira, no, obviamente lo que dijo Miguel es totalmente correcto. Lo que están haciendo es oficializar algo que ya prácticamente venía sucediendo desde hace rato, ¿verdad? Ya la DEA había sido reducido a su mínima expresión en Nicaragua y seguía, lo creo que lo que más seguía haciendo aquellos informes donde decían cuánta droga se había capturado en Nicaragua y lo que indicaba era que iban declinando cada vez menos y eso. Lo que también está haciendo el movimiento del hijo del Chihuín, ¿verdad? Del nuevo Chihuín, es que el negocio del tráfico de drogas en Nicaragua y la plata, lo que se recuperaba en plata, ya no lo va a controlar Moncada Lao, sino que lo va a controlar Laureano Ortega. Yo me acuerdo que antes de caer preso, saliendo de una actividad que yo tenía, de repente en una calle me pararon dos patrullas y en una de esas se bajó un comisionado. Yo dije, bueno, de nuevo vamos a hacer todo el paquete que me van a registrar para papá o me van a llevar preso. Y lo raro es que el comisionado vino cuando bajé la ventana y me dijo que si podía, que necesitaba platicar conmigo y entonces me contó que me dijo, mire, don Jaime, nosotros que quiero aclarar con usted es que no todos los policías somos tan corruptos, no somos tan corruptos, me acuerdo que esa fue la palabra, como nos quieren pintar, ni tampoco todos somos asesinos. Y me contó que el procedimiento que había establecido es que cuando había alguno de estos famosos quiebres, ¿verdad? Antes de informar a cualquier nada, había un teléfono que todos los policías tenían que llamar. Esa era la oficina de Moncada Lao. La oficina de Moncada Lao entonces mandaba a alguien a donde había el quiebre y ellos determinaban cuánto era el monto que se iba a anunciar que habían quebrado y cuánto era la cantidad de drogas que iban a anunciar que habían quebrado, ¿verdad? Entonces, supongamos que habían agarrado $1 millón, $2 millones, y entonces la persona que llegaba, delegada por Mercado Lado, decían, bueno, va a declarar $600,000 o $700,000 y el otro 1.200.000 se lo llevaban ellos, ¿verdad? Igual que la cantidad de droga que no como estaba se la llevaban ellos. Y después, cada uno de los que participaron en el quiebre recibían un sobre a los días con $1.000. Si vos no agarrabas si vos eras un policía que no agarraba ese sobre, o un comisionado que no agarraba ese sobre, entonces te metían preso por una semana hasta que fueras parte y recibieras eso. Era para mantenerlos a todos, que no hubiera, a involucrar a todos y comprometer a todos en ese sentido. Eso es lo que me comentó ese comisionado de lo que estaba sucediendo. Ahora, con lo que está pasando ahora, ya la DEA, ya obviamente ya no va a estar allá, entonces lo que significa que ese manejo de esa plata que mocíamos cada lado, ahora lo va a hacer el Chihuín, prácticamente pues lo va a hacer Laureano. Lo que viene nuevamente es el mismo círculo que están haciendo, que toda la corrupción que hay en Nicaragua tiene que ser controlada por los familiares o directamente de la persona que decía Rosario Murillo que va a controlar, ¿verdad? Por eso es que desde hace rato creo que Nicaragua es el único país del mundo donde sacan, como cuando sacan comunicados sobre el arresto de alguien, que dicen por corrupción no autorizada. O sea, que tenés que recibir la autorización para ser corrupto. Y lo que estamos viendo es, y esto nos va a llevar a uno de los temas que tenés para hoy, que es la captura de Álvaro Baltorano y la sentencia de Álvaro Baltorano. Pues volvemos a lo mismo. Por actos de corrupción no autorizados que vienen haciéndose y ejecutándose desde hace años,
de todos los negocios que ha salido Álvaro Baltodano en todas las áreas, ¿verdad? Desde producción de energía, finca, propiedades, etcétera, etcétera. Entonces cada vez vemos más que el círculo de control de Rosario Murillo es mayor y cada vez se ve más que Daniel Ortega es ya una figura pintada en la pared, la que decide, la que se hace y la que ordena todo. Se llama Rosario Murillo y Daniel Ortega es solo una figura simbólica como en los últimos años de Fidel Castro, que el que mandaba y decidía en Cuba era Raúl Castro, ¿verdad? Es lo que está pasando en Nicaragua, la que decide y la que hace todo es Rosario Murillo. Yo creo que Daniel Ortega está en una mala situación, ¿verdad? En el sentido de salud y en cualquier momento se puede ir. Y Rosario Murillo está haciendo todo para que a la hora que Daniel Ortega se muera, ¿verdad? Y que yo creo que va a ser pronto, tenga los menos problemas posibles para seguirse manteniendo hoy en el poder. Y vemos cómo prácticamente está desapareciendo todo lo que es los administradores históricos. Ok, para darle vuelta a la segunda vuelta a este tema, ir a la pausa después, Miguel, el mensaje a Estados Unidos. Ok, ustedes se van, pero viene Rusia. ¿Cómo lo mirás? O sea, ustedes se van, pero tenemos a Rusia para que nos ayude a luchar contra el narcotráfico. O sea, ustedes no son necesarios. No, es que eso es una falacia a partir de un principio que no es cierto. No están luchando contra el narcotráfico, son parte del sistema del narcotráfico y eso lo saben Estados Unidos, incluso los propios rusos. Voy a citar un ejemplo: la tonelada que llegó, partió de un puerto nicaragüense y llegó hasta puertos rusos, y que los propios rusos, que hay un combate serio en Rusia también contra el narcotráfico, porque no le interesa a Putin que se estén drogando sus ciudadanos. La verdad es que a nadie le debe interesar. Entonces, ellos destapan eso, pero no se sabe quién fue el que mandó. ¿Quiénes fueron los que mandaron una tonelada de cocaína hacia Rusia? Ya no volvió a pasar nada. Eso de decir, ahora yo soy el que en vez de la DEA tengo a los rusos. No resuelve nada. Ningún ruso va a venir hasta aquí a poner una lancha o algo así, como tiene la DEA, con todo el Comando Sur y los diferentes gobiernos que se coordinan en inteligencia, tanto militar como policial. Eso no va a funcionar si los rusos con costo están sobreviviendo con el problema de Ucrania y todas las sanciones que le han puesto los países occidentales. No es cierto, es una falacia, es una mentira. Lo que quieren hacer es seguirse enmascarando como anti-narco cuando son y viven de eso. Es como yo te diría, bueno, va a venir China y nos va a ayudar a hacer un programa aquí, un canal de noticias. No nos va a ayudar. Nos puede ayudar CNN, nos puede ayudar Fox, nos puede ayudar CBS, que son los especialistas. Entonces, es mentira, no están combatiendo. Lo que quieren es sacarle el rédito y administrar ese negocio, como lo están haciendo en Bolivia, como lo hacen en Venezuela y como también lo hizo o lo está haciendo también Cuba. Ok. Jaime, ¿el mensaje para Estados Unidos? Mira, yo creo que el mensaje no es para los Estados Unidos, el mensaje es para ratificar aún más el entreguismo de Ortega hacia China y hacia Rusia. ¿Va? Más que los Estados Unidos no le están parando bola a Nicaragua, desgraciadamente, y eso es un error que está cometiendo el liderazgo o aquellos que dicen que son los líderes políticos de Nicaragua en el exilio. Los Estados Unidos no le están parando bola a Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que más bien este es un símbolo de entreguismo hacia Rusia, un símbolo de decirle a Rusia: yo estoy dispuesto a hacer todo lo que vos querrás, ¿verdad? Aquí estoy yo, venir, puedo usar mi territorio para lo que vos querrás, puedo usar mi inteligencia para lo que vos querrás, o lo que tenga inteligencia, puedes controlar todo como lo hicieron en los años 80, venite para acá, solo que ahora es una combinación de China y Rusia, China en la parte económica y Rusia en la parte militar, en la parte de inteligencia, en la parte de ciertas cosas. Entonces, más que a los Estados Unidos es un entreguismo hacia Rusia. Lo que sí creo es que esta es una oportunidad nuevamente para que nosotros, los nicaragüenses, podamos y sigamos insistiendo
al gobierno del presidente Trump, al gobierno de los Estados Unidos, que Nicaragua es un problema de seguridad nacional en diferentes áreas. Y en eso, desgraciadamente, no nos estamos concentrando y es donde nos deberíamos de concentrar. Esto es un insumo más que nos están dando a nosotros para poder hacerle entender a los Estados Unidos o presentarle algo cohesionado de que Nicaragua es un problema de seguridad nacional, tanto con los chinos y obviamente con los rusos. Ok, vamos a hacer la pausa comercial. Miguel, Jaime, amigos que nos están viendo en esta edición de Enfoque, regresamos con otros temas que han sido noticias. Ya Jaime adelantó un poco la sentencia dictada por Ortega y Murillo en contra de Álvaro Baltodano. ¿Qué pasó con Álvaro Baltodano, un asesor de Ortega de campaña electoral 2000-2006, asesor de Ortega para temas de inversiones, de zona franca y demás, socio de los sandinistas en varios negocios? ¿Qué hizo Álvaro Baltodano como para que lo metieran al tabo, como se dice popularmente? De esto y más conversaremos con nuestros amigos Miguel Mora y Jaime Arellano. Quédese por ahí usted, amigo, que nos está siguiendo, porque luego de la pausa el programa se pondrá seguramente mejor. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Enfoque con Luis Galeano, viernes 13 de junio del año 2025, conversando con Miguel Mora y Jaime Arellano, como lo hacíamos en antaño, ¿verdad? En este programa hemos recordado algunas anécdotas, pero estamos hablando ya de las noticias. Y arrancamos, Miguel y Jaime, con esta que lógicamente ha sido una de las noticias más comentadas, más leídas y que ha generado mayores debates a nivel de redes sociales, que son un termómetro de cómo anda la opinión pública en relación a lo que pasa en Nicaragua. Jaime, comencemos con vos esta vez. ¿Qué pasó con Álvaro Baltodano, hombre de confianza de Ortega? Fue guerrillero, estuvo en el ejército, en el 2000 se retiró, se convirtió en asesor, un empresario también del Frente Sandinista. ¿Qué crees que pasó para que le metieran 20 años de cárcel en un juicio express que se hizo a través de videoconferencia, imagínate vos, y le han ordenado también la confiscación de todos sus bienes? Mira, yo creo que esto es producto de la decaída salvaje que está teniendo Ortega en su salud, ¿verdad? Ortega estuvo hospitalizado, ¿verdad? Yo tengo de muy buena fuente que Ortega estuvo hospitalizado en el hospital militar y estuvo en muy malas condiciones. Entonces yo creo que esto es parte de la continuación del plan de Rosario Murillo de eliminar cualquier peligro que pueda haber alrededor de su mantenimiento en el poder una vez que Daniel Ortega muera, ¿verdad? Álvaro Baltodano, yo creo que después del general Humberto Ortega, era la persona que seguía manteniendo contacto con muchos militares del ejército y exmilitares del ejército, ¿verdad? Entonces yo creo que este fue producto de eso mismo, de que una vez que Rosario Murillo está decapitando cualquier amenaza que pueda haber a ella, una vez que Daniel Ortega
se mueva. Legalmente ya ella ya quitó cualquier obstáculo que podía haber cuando reformaron la Constitución y ahora es copresidenta de Nicaragua. Entonces ya no hay aquel problema de que si la Asamblea la iba a ratificar o la Asamblea cualquier cosa, eso ya lo eliminó porque ella es copresidenta, ya no es vicepresidenta. Daniel muere, ella sigue siendo presidenta de Nicaragua o copresidenta de Nicaragua, pero siempre hay la posibilidad de un levantamiento. Y Álvaro Baltodano era una persona que fue comandante guerrillero, peleó, un hombre que después de peleó también aprendió el juego político. Es un hombre que por sus vínculos familiares también tiene relaciones con los grandes capitales de Nicaragua y con gente importante afuera. Su trabajo dentro de la zona franca le permitió crear relaciones internacionalmente y contactos internacionalmente en diferentes áreas. Entonces Álvaro Baltodano podía convertirse, no estoy diciendo que Álvaro Baltodano estaba involucrado o quería involucrarse, pero podía convertirse en un programa para la Rosario Murillo. Entonces Rosario Murillo decidió, papá, mejor aquí yo no me corro riesgo, te voy a echar preso, y eso ratifica una vez más la falta de incidencia que tiene Daniel Ortega en esto. No pudo parar que prácticamente eliminaran a su hermano, a Humberto Ortega. Ahora no ha podido eliminar que fueran desbaratando a todo, casi todo el bloque histórico que queda ahí, y ahora va Álvaro Baltodano, que tiene la experiencia política, que tiene la experiencia militar, que tiene los contactos dentro y fuera de Nicaragua, no podía estar suelto, no podía estar suelto, y con esto lo terminan pues de desbaratarlo ya y le meten 20 años. Pues. Ese es mi análisis. Gracias, Jaime. ¿Aló? Gracias, Jaime. Miguel, ¿qué lectura tenés vos de lo que ha ocurrido? Es desconfianza y paranoia. Llega un momento en que la paranoia y la desconfianza carcomen a este tipo de regímenes. El Baltodano, según hablando con algunos empresarios ahora en el exilio, me decían de que él se tomó muy en serio eso de ser el enlace entre la dictadura previa al 2018 y la empresa privada. Cargo y responsabilidad que compartía con Bayardo Arce. Y él estuvo muy en desacuerdo, me dice una fuente empresarial, en el momento de la crisis del 2018 y expresó eso ante Ortega, creyendo que eso era permitido. Todavía recuerden, antes del 2018 todavía podíamos hacer periodismo, la gente se podía expresar, organizar, y él, envuelto en esa relación empresa-privada, gobierno, que era algo que Ortega sacaba con mucho orgullo constantemente, creía que podía golpear la mesa y decirle a Ortega, como uno de sus asesores en ese campo, que debería bajar el ritmo de la agresión contra todo lo que es la masacre y la represión. Otro caso, eso se dio en ese momento. Tengo entendido que él se vino separando del gobierno en el transcurso del 2018 al 2025 y se dedicó a hacer sus negocios. Y, y su salida se da cuando ya deciden la dictadura prohibir todo tipo de organización empresarial y no solo capturar, sino exiliar y prácticamente hacer desaparecer todo lo que es las organizaciones empresariales, COSEP y todas sus cámaras, ANCHAN y cámaras similares. Él también manifestó en determinados círculos su desaprobación hacia eso como una crítica que él creía que podía hacerlo, pero en estos momentos de transición hacia una dinastía que ya vino acelerando la dictadura, donde no se permite que ningún sandinista, por muy cercano a la pareja dictatorial, eh, pueda emitir algún tipo de crítica, tomando eso, tal parece, alguien malinformó a Baltodano de que estaba teniendo un grupo donde expresaba desacuerdo por la línea que está tomando la dictadura
dinástica y eso activó un operativo, particularmente en la zona de Matagalpa, porque no solo fue él, sino un grupo, parece de cercanos y amistades a él, que cayeron. Unos todavía están capturados, otros ya fueron liberados, porque lo que pasamos en el Chipote ya sabemos cómo es la cosa, se lo llevan, lo interrogan, le dicen vos tuviste en tal lado. Me imagino que lo pusieron agentes de la seguridad del Estado para que lo siguieran. Alguien se infiltró y lo mal informó y hace que en este, como lo decía, en este momento delicado de la salud de Ortega, que en efecto tiene recaídas cíclicas y de cara a una inminente sucesión dinástica, pues una figura crítica, ¿ya? Él se creía que podía hacerlo de acuerdo a su legado de guerrillero, asesor, etcétera, etcétera, que tuvo, e incondicional de Ortega, pues se da con la piedra en los dientes porque no es así, no es así. Creo que esto es muy, muy, muy importante. ¿En qué sentido? La captura y la condena a 20 años de prisión del que fuera el asesor principal de Ortega para la relación con uno de los principales, pone barba en remojo a Guayardo Arce, a Joaquín Cuadra, a Cuqui Carrión, ayúdenme, a todos los generales en retiro, los que anduvieron en la marcha, ya, y salen la foto, a los generales que están dentro y los oficiales. O sea, el enemigo principal de la sucesión dinástica las figuras que contraponen el poder de Rosario Murillo o de el Chihuín, Laureano Ortega. Y ahí pasa Gustavo Porras también, que está en la mira, está siendo vigilado por la seguridad del Estado, y todos los generales, coroneles y militares retirados que no tal vez no lo expresan y quieren vivir en una Nicaragua tranquila, supuestamente, y hacer su vida, pero no, están siendo vigilados y en cualquier momento se aplican lo que son los operativos de este tipo y caen. Y yo no descarto que todas estas listas de generales, ex jefes del ejército, ex miembros de la policía puedan estar cayendo en redadas posteriores. Todo depende de cómo se sienta fuerte o débil la dictadura, cómo el dictador esté en su salud, en una recaída, repuesto o una recaída mortal, de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes médicas. Gracias, Miguel, por tu Cuenta, Gracias, Luis, Miguel, que por tu ningún enfoque. general, Una cosa, Jaime, para darte la palabra, porque en realidad lo que dice Miguel desde la perspectiva de los mensajes que se están enviando hacia ex generales y gente que tiene relación con el ejército son bien serias. Y quiero mencionar que hay 3 grandes generales del ejército sandinista que han tenido la guillotina de Murillo de manera directa. Uno con consecuencias trágicas, como es el caso de Humberto Ortega, pues al final inducido a la muerte por su cuñada y por su hermano. Alex Leven fue sacado de todos generales jefes del ejército, en este caso 2. Alex Leven sacado de su oficina como cualquier cosa porque Murillo mandó a hacerlo. Y en el caso de Álvaro Baltodano, no es cualquier general, estamos hablando de una persona de muchísima confianza. 3 generales. Esto, Jaime, podría ser la fórmula de Murillo para decirle a toda la gente en el ejército: aquí no hay nada que se mueva, ni una hoja que se mueva, si yo no lo dispongo. Pero eso podría convertirse también en un efecto boomerang, en donde diga a la gente: ¿sabes qué? A esta mujer se le dio la mano en todo, hay que pararla. ¿Qué crees? no, yo creo que definitivamente es el mensaje que ella está mandando. También tomemos en cuenta que no hay ninguno de los generales y ex generales del ejército tienen permiso de salir de Nicaragua. Es más, le han quitado los pasaportes. Nadie puede salir de Nicaragua. Ninguno de ellos puede salir de Nicaragua, ¿verdad? Han tratado algunos y inclusive no le han permitido renovar el pasaporte y se los han quitado. Yo creo que el siguiente en la línea de caer preso es Asleven, ¿verdad? Porque Asleven ha sido anti-Chayo como era Humberto Ortega. Ellos tuvieron problemas desde cuando él era el candidato, fue candidato a la vicepresidencia y fue vicepresidente. Acordémonos que Rosario Murillo mandó a bajar a la esposa de Asleven de un acto de la tarima
Y entonces Leven en protesta se bajó él también y tuvo que Daniel Ortega intervenir en eso. Yo creo que fila para caer preso es Leven, pero nuevamente cualquier figura que pueda tener algún impacto, tanto afuera como dentro de las armas, con las Fuerzas Armadas, es un peligro para ella y ella los va a ir eliminando poco a poco. Ahora, eso hace, como vos decís, es un cuchillo de doble filo, porque ya la presencia, aquellos que quieren, que han dicho, no me quiero meter en nada, ¿verdad? Yo solo quiero vivir mi vida, ya se están dando cuenta de aunque querrás vivir tu vida, no la vas a hacer porque mientras la acusada de Murillo un día amanezca de luna y diga, ve, este general me puede hacer daño, te fuiste pan y vino, no queda historia. Y la prueba de eso es Baltodano, ¿verdad? Baltodano se salió de las filas del ejército, se metió de las filas de la política, ¿verdad? Y dijo, yo solo me quiero dedicar a mi negocio. Pero como era una figura, ¿verdad?, que le podía perjudicar a Rosario Murillo, entonces te fuiste pan y vino. Entonces, este es un cuchillo doble filo. O sea, las cosas se están calentando hasta el punto en Nicaragua que ella misma está provocando el aceleramiento. Y el otro aceleramiento que ella está provocando es que ahora los estudiantes que quieren recibir becas tienen que mandarle una carta a la señora, ¿verdad?, a la diosa de Nicaragua, para ver si ella decide darte ¿cómo se llama? Una beca y que puedas estudiar en las universidades públicas. Ella meterse, estar metiéndose con los exmilitares que le pueden hacer daño militarmente y enchichando a una juventud que la historia de Nicaragua ha demostrado que cuando se terminan de enchichar pueden hacer cosas como lo hicieron en el 2018. Acordémonos que en el 2018 el levantamiento no fue porque el sector privado o el levantamiento porque el campesino, el levantamiento en Nicaragua fue liderado por los jóvenes y ahora ella está hincando la yegua con los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que la cosa, una vez que Daniel Ortega se muera, y yo no creo que Daniel Ortega termine el año, para serte sincero, ese es el presentimiento que yo tengo. No tengo ninguna base más que lo que supe que estuvo bien enfermo, bien grave, en el hospital militar. Y entonces ella también, obviamente sabe muchísimo más que los otros en ese sentido, ella está cortando cualquier posibilidad que haya. Entonces yo veo a dos personas que puedan quedar presas muy pronto, Leven, y otra cosa es, no sé qué arreglo tendrá con Bayardo Arce, pero ella odia a Bayardo Arce y Bayardo Arce se odia por Rosario Murillo. Y te voy a contar por qué, de dónde sale el odio de Rosario Murillo con Bayardo Arce, porque eso me lo contó Bayardo, ¿verdad? Cuando Daniel Ortega termina las elecciones, cuando Daniel Ortega pierde las elecciones con doña Violeta, el Frente Sandinista entra en una crisis económica fuerte. El que manejaba la plata del Frente Sandinista era Bayardo Arce. La finanza del Frente la manejaba Bayardo Arce. No era Chico López, era Bayardo Arce. Chico López podría haber sido el tesorero, pero el que decidía dónde se podía plata y dónde plata. Entonces, según Bayardo, la Chayo mandaba a pedir $35,000 mensuales, $50,000 mensuales, como que si fuera plata en Monopoly. Entonces llegó una vez, ¿verdad? Y Bayardo cuenta que fue a donde Daniel y le dijo, mira, la situación es esta, ¿verdad? Y Rosario sigue pidiendo plata y plata y plata y no hay. Entonces que Daniel, según Bayardo, y prudentemente llamó a Rosario y le dijo, mira, Rosario, Chayo, aquí está Bayardo y dice que hay un problema y que no puede seguir gastando como está gastando. De ahora en adelante, cualquier gasto que tenga que hacer tiene que tener la aprobación de Bayardo. Y eso fue la sentencia. Fue la sentencia y ahí es donde comienza el odio de la Rosario Murillo hacia Bayardo Arce, ¿verdad? Y por eso cuando le pudo pasar la cuenta con los negocios de China se lo pasó. Y así lo ha ido teniendo hasta que lo tiene arrinconado. O sea, no sé si esa factura ya se la cobró la Chayo o todavía falta por cobrársela, pero de ahí es donde se origina el odio más profundo entre Rosario Murillo y Bayardo Arce, contado por el propio Bayardo Arce, esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Así que yo creo que las dos siguientes personas que están en línea, Leven y Bayardo Arce. De hecho, Jaime, Miguel, bueno, esos encontronazos los vimos antes del 2018. Ella venía ya tomando un espacio determinado, no soportaba que nadie le hiciera sombra. Y creo que Bayardo Arce se ha salvado porque Ortega lo ha salvado.
Daniel Ortega lo ha salvado, igual Jales Leven, pero Miguel, había gente que dice, si Humberto Ortega le pasa algo, el ejército va a actuar y entonces, bueno, y hay gente que perdió completamente la línea en ese sentido porque dice, no, se murió Humberto y si a Humberto le hicieron esto y no pasó nada, no crea gente que haya alguna reacción hacia adentro. Por eso preguntaba lo del boomerang, esto de seguir apretando, puede ser la línea para atemorizar completamente a todo el mundo y que todo el mundo se cuadre y diga, ok, incluso Julio César Avilés debería tener mucho cuidado por lo que está pasando. Esa es una línea. Pero por el otro lado también están aquellos que dicen, ve, esto se le puede de repente salir de las manos, porque si el tren, un vagón se sale de línea, todo el tren se puede venir fuera de los carriles y ahí se acabó todo. Miguel. El sandinismo sabe lo que es el poder de las armas, el poder de la conspiración. No se necesita una gran cantidad de hombres ni de armas para crear un sismo. Eso lo saben. Y lo remonto a la historia del sandinismo, la toma de Chema Castillo, la toma del Palacio Nacional, etcétera. Esa es la cultura. La cultura es terrorista, o sea, asumir una posición de un grupo de gente que está dispuesta a arriesgar su vida, que tenga alguna experiencia y que haga un golpe de mano. Ese es el verdadero, eso es el temor constante, diario, el de todos los días de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo. ¿Por qué? Porque saben que dentro de sus propias filas hay mucha gente que está con esa idea. Nosotros sabemos en la oposición cívica que nosotros no tenemos esa opción de las armas, ni nunca la vamos a tener, porque eso solo ocasiona más muerte y más sufrimiento a ambos lados y al pueblo de Nicaragua. Pero dentro del sandinismo, y ahí vengo con la figura de ex jefe del ejército, ex miembro de la comandancia del ejército, ex miembro de la comandancia de la policía, tienen esa modus operandi. Entonces, el hecho de que no se miren las cosas no significa de que no estén pasando. Y una prueba esencial de eso es el caso Baltodano, es el caso Hugo Torres, es el caso Humberto Ortega. Ellos saben que están conspirando en su contra. Ellos saben que hay mucha gente que está en desacuerdo, incluso dentro del propio Estado sandinista, dentro de la misma Asamblea Sandinista, Asamblea Nacional Sandinista, dentro de la misma policía sandinista y dentro del mismo ejército sandinista hay gente que no está de acuerdo. Y esa gente, en mayoría de los casos, tanto en la policía como en el ejército, incluso gente que no está en la policía, pero que fue bien parte de estos grupos, tienen armas y tienen esa experiencia y esa lógica de conspiración. Y pueden y saben que tienen la capacidad y tienen la cultura de poder hacer un golpe de mano en la Asamblea Nacional, en el Carmen, donde sea. Y ese es su principal temor de todos los días. Por eso es que hay una seguridad del Estado, como fue en los 80. Por eso es que vigilan a Gustavo Porra, por eso es que vigilan a los exmiembros del jefe del ejército, por eso es que vigilan a figuras que ellos pueden tener algún tipo de decisión, porque quieren matar en puerta esa posibilidad. Y ellos saben que eso es una constante y eso es una preocupación. Por eso la represión va a generar más represión. El hecho es que digan, bueno, el ejército no se va a levantar, pero no es necesario. O sea, no es necesario que todo el ejército se levante o se vaya a levantar porque pueden estar de acuerdo o no con lo que estén haciendo los dictadores. Lo que sí te puedo decir es que ellos tienen un miedo, una constancia, un temor a esa posible conspiración, a esa inminente conspiración y a esa posibilidad que unas decenas, treintenas o centenares agarren armas y den un golpe de mano que pueda desestabilizar a la dictadura en el interior del país.
Y ese es el temor que tienen todos los días. Ahora, lo diferente y el error que, desde mi punto de vista, que cometieron con Baltodano al hacer esto es que había muchos generales, muchos excomisionados de la policía, mucha gente que decía, mientras no me meta en política, yo estoy tranquilo en este país, ¿verdad? El mensaje que está mandando la Chayo es, aunque no te metas en política, pero el día que yo te considere a vos que sos un peligro, te voy a echar preso y te voy a quitar todo, ¿verdad? O sea, me llevo en el alma a vos y a toda tu familia. Entonces ya para todas estas figuras que hay en Nicaragua, todos estos ex generales, el general Carrión, el general, todo esto, ya no es cuestión de, ok, si no me meto en política no hay nada, es cuestión de prepararse para cuando me quieran atacar, cuando me van a atacar, ya es sobrevivencia. Entonces ya la mentalidad de estos, que no son dundos, ¿verdad? Y que lucharon y pelearon y saben las conspiraciones y todo lo demás, ok, ya no basta con no quedarme. Entonces yo no puedo estar esperando a que alguien me venga a matar. Tengo que matar al que me quiere matar, lo tengo que matar. Al que me quiere acabar, lo tengo que acabar antes. Ese es el mensaje que le está mandando la Chayo a esto. Y yo creo que ese es el error táctico dentro de la misma soberbia, la misma prepotencia que tiene, la misma paranoia que tiene la Rosario Murillo, está provocando eso, porque ya Hasleven sabe que tarde o temprano él va, ya no basta con quedarte fuera. Todos los demás generales, el Carrión, el general Cuadra, Joaquín Cuadra, todos los demás saben que ya no es solo cuestión yo me meto en política, sino que aunque no me mete en política, el día que la Chayo me quiera llevar en el alma, me va a llevar en el alma. Y sobre todo, por ejemplo, Joaquín Cuadra, que participó, que quiso ser aspirante a la presidencia y todo lo demás, y que creó su propio partido político. Y además, ¿me entendés? Ya no basta no meterse en política. Vos tarde, la pregunta es no si vas a caer preso. La pregunta es cuándo vas a caer preso. Esa es la pregunta que ellos tienen. Y entonces eso puede hacer que entonces ellos mismos se unan y empiecen a pensar, mira hermano, lo que hacemos. O nos vienen a acabar o buscamos cómo acabar a esta, pues antes de que nos acabe a nosotros. Sí, porque poco a poco. O sea, ella está despertando a aquellos que no la quieren atacar, o que no la querían atacar, pero que ahora es cuestión de sobrevivencia, el tener que atacarla, porque si no la atacan, ellos van a caer presos. Sí, porque poco a poco vaya como cazando como venado, ¿verdad? Uno a uno, y de repente le puede saltar la liebre por algún lado. Mira, el otro que está en la lista, y el otro que quería estar con miedo también es Horacio Rocha, ¿verdad? Bueno. Porque Horacio Rocha fue la última figura que Daniel Ortega impuso, ¿verdad? La última figura que Daniel Ortega impuso se llama Horacio Rocha, que después logró ya sacárselo hace unos meses. Pero Horacio Rocha impuso, y como Horacio Rocha y los Rochas se odian con la Rosario Murillo, Horacio Rocha llegó con arrogancia y prepotencia, ¿verdad? Es más, Horacio Rocha, cuando nosotros estábamos presos, Horacio Rocha llegó a mi casa a amenazar, ¿verdad? Y a decir que no se podía decir nada, y que lo único que iba a decidir cómo se hacían las cosas y qué es lo que no se hacía con los presos políticos se llamaba él y Daniel Ortega, nadie más, y que la Chayo no mandaba en ni mierda. Es con esa palabra, ¿verdad? Entonces, porque Horacio se creía intocable porque era nombrado por Daniel Ortega, y Daniel Ortega lo nombró porque Horacio Rocha era de su extrema confianza y sabía que él y la Chayo se odiaban mutuamente. Ya entonces, pero ya ves, pudo mal a Chayo. Ya nos hacía falta de repente uno de esos toques de Jaime en el programa, ¿verdad? Perdón la mala palabra. Bueno, pero una pregunta que salta inmediatamente también con esto, Miguel, es el mensaje que le manda esto a todos los que se creen intocables, porque el punto que a mí me da vuelta en la cabeza es, hombre, ¿y qué se creen estos que todavía forman parte de lo que llaman el anillo de poder? Porque uno mira que cada persona a la que va Murillo desplazando, que lo manda a capturar, que lo manda a desaparecer, que le echa a los mismos policías, compañeros de policías sandinistas capturando a sus jefes, una cosa horrible, una cosa espantosa. El mensaje, Miguel, ¿qué tanto puede impactar en aquello que la gente diga, hombre, aquí nadie está seguro, yo no estoy seguro, no es cierto que estoy seguro, no es cierto que yo soy intocable, aquí no hay intocables? ¿Qué tanto puede impactar, Miguel? Bueno, impacta.
lógicamente, históricamente impacta. Cuando este tipo de regímenes ya caen en una diatriba paranoica, comienzan a eliminar incluso hasta sus propios amigos, hasta su propia familia, porque desconfían de todo el mundo. Y es que en verdad tienen que desconfiar, porque uno siembra lo que cosecha. ¿Ya? Y eso es una verdad esencial. Entonces, cuando vos has hecho tanto daño y cuando vos podés, como dice Jaime, la posibilidad de hacerle daño incluso a gente que dice por miedo, por comodidad, por lo que sea, no me voy a meter, pero está en la mira, la diferencia entre el miedo, la, la frontera entre el miedo y la reacción es muy delicada, es muy frágil. Entonces, nadie, a excepción de la familia Ortega Murillo, son los que pueden, incluso si alguno de los hijos o ya ha habido nietas que han dicho que incluso se han salido del país, nueras, etcétera, que no han dicho que ya no están ahí y que no están de acuerdo con un montón de cosas y la han eh, sacado del país, las han exiliado. El mismo caso de Sudamérica, que fue el primero y el más emblemático. O sea, nadie, ni sus hijos, están seguros. Y eso ya lo saben los sandinistas, eso lo tienen claro. Y se están debatiendo entre el miedo, porque el miedo a que te echen preso, el miedo a que te saquen de Nicaragua, el miedo a que te confisquen lo poco que tenés. Pero eso no solo a los sandinistas, a otros poderes que eran fácticos, la empresa privada, el empresario. Si eso le pueden hacer a Baltodano, que era un empresario, que era aliado y que fue un exguerrillero y que etcétera, etcétera, ¿y no le van a hacer a una familia de abolengo que tiene propiedades, que tiene empresas grandes, medianas? En cualquier momento eso va a caer. Y eso es para todo el mundo. Nadie está seguro. Es una sociedad fracasada, porque lo único que recetan es amenaza, es represión, es confiscación, es exilio. Entonces, ¿quién va a estar tranquilo ahí? Solo que quiera obviar la realidad. Ok. Vamos a abordar, antes de finalizar el programa, tengo 10 minutos más, ¿verdad? Porque ya estamos pero rápidamente, Sí, sí, sí. rápidamente. Ayer decidieron que se salen de ACNUR también. O sea, la dictadura decide que la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas es también un instrumento de manipulación de los imperios para desacreditar a la pulcra, diáfana e incalumniable dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, la dictadura avanza, la OIT fuera, estamos hablando también del Consejo de Derechos Humanos fuera, la Agencia para la Cultura y la Educación fuera por dar el premio del diario La Prensa, ahora es ACNUR. Jaime, la dictadura apuesta a aislarse, pero el objetivo se supone es que el foco se pierda en Nicaragua y que la gente no se entere de lo que está pasando. El efecto parece ser todo lo contrario. Es que yo creo que volvemos a lo mismo desde hace rato. Ya todas estas organizaciones internacionales pasaron a ser organizaciones de relaciones públicas. O sea, no tienen ningún impacto. O sea, yo lo vengo diciendo desde hace rato. Es con la OEA descubrieron, es como cuando sos un ladrón y andas viendo qué casa robar, ¿verdad? Me imagino. Entonces ves un perro grande y dices, jodido, si me meto ahí ese perro, ahorita me arranca un tuco, ¿verdad? Pero de repente te das cuenta que el perro no tiene dientes, entonces te importa y te metes aunque el perro está ahí porque sabe que el perro no va a hacer. Eso es lo que ha pasado con todas estas organizaciones de la OEA, las Naciones Unidas y todo lo demás. Son organizaciones que ya no tienen la influencia ni el impacto que tenían antes porque no tienen dientes. Entonces, todos estos dictadores les importa un comino, ¿verdad? Entonces dice, ¿para qué voy a seguir aguantándole? ¿Para qué voy a darle algún tipo de credibilidad a ellas siendo afiliado a ellos o perteneciendo a esas organizaciones? Mejor que digan lo que quieran y además cuando me salga ni se pronuncia sobre mí. ¿Cuándo fue la última vez que creo que salió algún comunicado de la OEA sobre Nicaragua? O salió un comunicado de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. Entonces,
ellas creen que haciendo esto, ellos creen la dictadura va a estar. Y segundo, nuevamente, ellos están 100% su arco, su paraguas de seguridad es Rusia y China. Lo único que les interesa es que lo que piensa Rusia y China. Y te apuesto lo que querrás, que ahora que empezó el ataque de Israel contra Irán el día de ayer, para Nicaragua no se va a pronunciar al respecto. Te apuesto lo que querrás que no se va a pronunciar al respecto, porque si a alguien le tienen miedo y alguien ha demostrado que tiene la capacidad de infiltrar y eliminar, son los judíos. Y todavía los judíos tienen muy escrito lo que ha hecho en los últimos años Nicaragua con Hamas, con Hezbollah, los centros de entrenamiento con los venezolanos en la isla Margarita. Y entonces los judíos son de los que tarde o temprano pasan. Pues déjame decirte, pues déjame interrumpirte, Jaime, porque hoy sacaron no es algo. que se van a quedar callados. Ayer mismo ya sacaron algo. Bueno. Ya sacaron un comunicado, ¿verdad? Respaldando. Voy a leer nada más el primer párrafo que dice lo siguiente. Condenamos enfáticamente la temeraria agresión del gobierno de Israel al pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán. Ese es el primer párrafo y después es todo el cuento que ya te sabes. Ojalá que continúen, porque si hay alguien que me ha pedido a mí el embajador Cohen, es nosotros no hablamos, nosotros actuamos. Y en cuanto nosotros estemos claros que Daniel Ortega es un peligro para nosotros, nosotros vamos a actuar, no vamos a hablar. Ojalá que sigan metiéndose el puñal ellos solitos, ¿verdad? Porque como dice Miguel, la intervención militar no va a haber. Pero hubo operativos. Ya viste que ayer se volaron a los 4 generales del ejército que mandaban el ejército y al asesor principal de la Ayatollah. En un 2x3. Operativo militar impresionante, realmente. Y ya no digamos lo que hicieron con Hezbollah, donde se volaron a todo el mundo con los celulares y los walkie-talkie y los beepers. Así que ellos tienen capacidad de todo lo demás. Pero volvemos a lo mismo, esto no es nada. Y ojalá que podamos en el próximo programa, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, yo tampoco tengo mucho tiempo, que toquemos el tema de lo que debemos de estar haciendo los nicaragüenses con esta administración, ¿verdad? Para, primero, asegurar que las deportaciones no se sigan llevando en el alma, sobre todo aquellos perseguidos políticos, porque hay varios campesinos que han sido deportados y otros que se han autodeportado, que apenas llegan a Nicaragua son encarcelados y condenados vía telefónicamente. Ya le meten 15, 20, 25 años de cárcel. Y eso es algo que estoy sumamente preocupado. He estado haciendo llamadas y todo lo demás. Ayer el presidente Trump dijo que iba a cambiar la metodología de las deportaciones y quienes se estaban deportando, que va a tomar más en cuenta muchas cosas. Vamos a ver si eso nos logra tocar a los nicaragüenses. No te me adelantes, porque si vamos a hablar de... Sí tenemos el tiempo limitado, pero quiero hablar del tema de las deportaciones y esto. Pero antes de eso, Miguel, ACNUR y ahí mismo lo de Israel, porque tiene que ver con acción-reacción y qué se puede esperar en medio de toda esta situación de muchísima zozobra y miedo, porque lo que está pasando en el Medio Oriente es algo que de una u otra forma puede tener repercusiones. Y cuidado, de donde menos se espera salta la liebre en ese sentido. Pues así es, lo más raro se rompe el hilo. Eso siempre ha sido así. La dictadura sandinista de los Ortega Murillo cree y apuesta por China para tener el apoyo político de Beto e incluso de armas y económico, que no se ha visto todavía, porque en los números no se ha visto ese apoyo económico, porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está más vivo que nunca con Nicaragua, y con Rusia, que donde no aspira a tener un apoyo económico, porque Rusia ella misma está en problemas económicos, pero sí un apoyo de inteligencia, un apoyo de reabastecimiento de armas y municiones y de espionaje. ¿Quién ha sido el responsable de la migración de más de 1 millón de nicaragüenses? Migración de refugiados, porque eso es lo que mira la oficina de ACNUR, la gente que se ve obligada a salir
por diferentes motivos. El mayoritario es por la razón económica. No hay posibilidades de un futuro económico en una sociedad tan fracasada como la Nicaragua. No hay posibilidad de empleo ni de educación. Por tanto, nuestras generaciones, nuestras jóvenes se están yendo y tienen que ir a Estados Unidos o a otros países. En otros casos están los perseguidos políticos, los que temen persecución política, y en el último caso nosotros, por lo menos Jaime y personas en este caso, que nos destierran, o sea, nos sacan literalmente del país, nos prohíben la, la, el regreso. ¿A quién hay que ir a recurrir? Pues a ACNUR, ¿verdad? Pero ACNUR se está entonces lo que la dictadura quiere es no darle cuenta a nadie. Este es un reino, esto es un sultanato. Aquí yo hago lo que yo quiera. No le tengo que dar cuentas a nadie. Por tanto, ¿para qué voy a estar ahí? Para que me estén sacando informes. Te descalifico. Yo descalifico a la ONU, yo descalifico a la OEA, yo descalifico a ACNUR, yo descalifico a la UIT, yo descalifico a todo el mundo. A los únicos, porque ellos son los que me van a defender a la hora de una sanción, si acaso pasa algo en Estados Unidas que tiene años de no pasar, es el veto de China y el veto de Rusia. Necesito el dinero y necesito las armas. Eso es todo. Eso es lo que apuesta la dictadura. Con el caso de lo que está ahorita en la guerra, porque parece que ya Irán ha lanzado los misiles de regreso, ya comienza nuevamente lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Hubo un intercambio de misiles y se calmó porque las cosas no pueden ir a más. Pero en este caso la situación está cambiando. Ya está Trump, y el año pasado no estaba Trump. Ya hay una advertencia directa de este gobierno norteamericano a Irán: ustedes no van a tener esa bomba, ustedes tienen uranio hasta el 80%. Israel sabe que no es una cuestión simplemente de ir a meterse a una guerra, es cuestión de sobrevivencia. Si los iraníes tienen la bomba, Israel puede desaparecer en un bombazo. Por tanto, ellos tienen que ir contra quienes le mandaron a Hamas, a los terroristas de Hamas, a masacrarles a su gente. Los que tienen capturado Gaza con Hamas, que son los iraníes. En todo caso, creo que esto puede desembocar en un conflicto mucho más grande. Lo que sí miro una posición mucho más decidida de los israelíes o saco hoy y desbarato el armamento, la posibilidad de tener una bomba nuclear, o en unos años estoy a expensas de que en Tel Aviv caiga una bomba nuclear. Y todos los aliados de Irán y todos los aliados de Israel o enemigos de Israel y aliados o enemigos de Irán tendrán que estar en esa nueva guerra, esa correlación. Y Nicaragua, Venezuela y Cuba están al lado de Irán. Y Estados Unidos y todos los países occidentales están al lado de Israel. Y ahí es donde comienza el juego político, donde una dictadura como la sandinista, que no marca nada en el radar, puede llegar a ser un factor decisivo en cuanto al control de lo que los norteamericanos llaman la doctrina Monroe, o Estados Unidos y su superioridad hemisférica, porque la reacción va a estar. O sea, Irán tiene células terroristas en Nicaragua, tiene en Cuba, tiene en Venezuela, y eso pueden atacar objetivos y embajadas norteamericanas, porque son los que son aliados de Israel. Y ahí es la cosa se va a poner color de hormiga. Jaime, querías agregar algo. A diferencia del año pasado, después de estos ataques de ayer de Israel le declaró la guerra a Irán. O sea, ya no es solo que te ataqué para advertirte, no, te declaré la guerra. Y el presidente de Israel salió diciendo que esta es una operación militar que va a durar, es una guerra contra Irán. Irán al principio, en el comunicado que salió, dijo que no mencionó la palabra guerra, pero ya también el comunicado que salió muy temprano hoy, hace unas horas, declaró la guerra también a Irán. O sea, ya hay una guerra entre Irán e Israel. Ahora, ¿cuál va a ser el involucramiento de los demás países? No sabemos todavía. ¿Me entendés? Pero obviamente con los ataques desde el ataque del año pasado y el ataque militar que se dio ayer, las fuerzas de defensa de Irán fueron devastadas. La fuerza aérea de Irán prácticamente está hecho añicos. Para poder atacar por tierra Irán a Israel, tiene que viajar miles de kilómetros.
Sí. lo cual no lo pueden hacer porque no van a permitir los otros países que pasen por ahí. Entonces, lo que le queda a Irán es los ataques terroristas y mandar los misiles, que hoy mandaron más de 100 misiles que no hicieron mucho daño, pues, no hicieron daño. Pero sí entra lo que dijo Miguel, que es los actos terroristas. Por eso aquí en los Estados Unidos, la embajada de Israel fue cercada prácticamente con seguridad y hay una alta alerta por atentados, por posibilidad de atentados terroristas. Se va a involucrar Nicaragua para mostrar su solidaridad con Rusia y con Irán en esos actos terroristas. Aparecerá un nicaragüense en esos actos terroristas, servirá de centro de entrenamiento de trampolín Nicaragua para esos centros, para esos ataques terroristas. El servilismo, ¿verdad? Y el deseo de protagonismo de la pareja dictatorial es enorme, que a lo mejor hacen que cometan ese error. Y si ese error se comete para beneficio del resto del pueblo de Nicaragua, ellos van a pagar las consecuencias, ¿verdad? Esa es otra cosa que hay, que está ahorita en evidencia, que ya entró en juego, que no estaba en juego en otras ocasiones. Entonces, también volvemos al tema de la que estaba hablando de las deportaciones. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa? Han estado llegando alrededor de 5 vuelos, si no me equivoco, a Nicaragua de deportados en las últimas 5 vuelos por mes, en las últimas a Nicaragua. ¿Qué significa eso? Y lo que está pasando ahorita aquí con las deportaciones las remesas van a caer en Nicaragua. Tal vez no están cayendo, no van a caer inmediatamente, pero van a ir decayendo. Y además la presión económica de esta gente que está regresando a Nicaragua, que por lo general que están siendo deportados, que vendieron su casa, que se engaranaron y todo lo demás, y llegan a Nicaragua, ¿de qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Entonces, eso también llega a fomentar más la destabilización que puede ocurrir en Nicaragua. Ya las remesas no van a ser suficientes, porque van a ir disminuyendo. Y la gente que todavía está aquí tiene miedo de ir a trabajar porque no saben si le van a caer redadas o no. Obviamente ayudó que el juez hace una semana declaró ilegal la suspensión de los paroles humanitarios del gobierno de Trump, y la administración dijo que iba a respetar esa decisión de los juzgados aquí en los Estados Unidos. Eso puede pagar ciertas cosas, más la mentalidad que las declaraciones que hizo Trump ayer de que van a cambiar la metodología y el rumbo que llevan estas deportaciones, porque están afectando mucho el sector agropecuario, y ya el sector agropecuario, ya los grandes empresarios del sector agropecuario han mandado la alerta ¿cómo se llama? A la presidencia de la Casa Blanca. Puede haber que a lo mejor haya algún tipo de cambio en todo este sistema y todo esto incertidumbre, ¿verdad? Y miedo que hay en la comunidad hispana, la comunidad hispana en gran parte y los inmigrantes en general. Jaime, pero quiero aprovechar porque, bueno, vos has sido de los que respalda a Trump en todas desde la campaña hasta ahora. Has hecho tus críticas porque crees que lo que se hace es lo que él prometió, pero que lo está haciendo de manera incorrecta. Más o menos es lo que yo te he entendido. Pero yo lo que no comprendo, de verdad, es el tema del parol. Porque el tema del parol quieren poner como que todos los que entraron con parol son ilegales. Y así lo dicen los funcionarios de la administración del presidente Trump. Y no sé si no se comprende desde aquí que en Nicaragua no se puede volver, porque Nicaragua no es un país normal. No es un país en el que las libertades y los derechos humanos se respetan. Y entonces hay una severa crítica, Jaime, no solamente de nicaragüenses, de cubanos, de venezolanos, que votaron por Trump y que sienten que ahora ha sido una gran traición esto de acabar con el parol, de llevarse en el alma a un montón de gente que no tiene nada que ver con fraudes, ni con alteraciones, ni con acciones ilícitas. Y entonces creo que en este momento las redadas y las protestas en Los Ángeles, la respuesta, la armada en la calle, ha generado un ambiente hostil, bien feo, y entiendo también que hay quienes le quieren sacar provecho político a esto, ¿verdad? Eso es indudable también. Hay gente que se quiere proyectar a través de esto, pero creo que los migrantes están pagando un alto precio por lo que está ocurriendo. Sí,
totalmente, o sea, yo lo he dicho, yo creo que y yo apoyé al presidente Trump y a los republicanos y sigo en contacto con ellos. Yo digo, están haciendo lo que prometieron, pero de una manera incorrecta. Lo que ha pasado es que también ha habido demasiado abuso. O sea, un senador me presentó a mí pruebas que recibió donde una misma persona, ¿verdad? Que había prestado su dirección a más de 450 solicitudes de parol, ¿verdad? Incluyendo venezolanos, nicaragüenses y de salvadoreños y de otros países de Centroamérica. O sea, hubo un abuso y corrupción alrededor de eso porque vendían la parte de ese tipo. Pero como le decía yo, y estuve platicando con la gente del senador Scott, le decía yo, lo que ustedes le llaman daños colaterales son vidas, son familias, y no es aceptable para la comunidad hispana, ¿verdad? Que sea aceptable para usted las destrucciones de familias como daños colaterales, porque lo que nosotros, los hispanos, apoyamos aquí a los republicanos, era que se deportara a los criminales, a los asesinos, a los delincuentes, a los violadores, a todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí ahorita lo que se está dando es alrededor de un 35% realmente son criminales con récord de crímenes violentos y todo lo demás, y un 65% de gente que tiene años de estar aquí y que están contribuyendo. Y como se lo dije al senador, a la gente del senador Scott y al senador Scott y a otros congresistas, los hispanos en este país, en primer lugar, aquí existe un error creyendo que los hispanos vienen con las manos extendidas a pedir, a robar o a matar. Y la comunidad hispana es la comunidad que más está creciendo económicamente en los Estados Unidos. Si ustedes sacan a la comunidad hispana de los Estados Unidos y la ponen fuera de los Estados Unidos, es la tercera economía más grande del mundo. O sea, los hispanos vienen a contribuir como ninguna otra comunidad está contribuyendo en el crecimiento de este país. Lo que pasa es que existe la percepción de que los hispanos solo vienen a recoger tomate o a limpiar casas o a hacer eso, que también lo hacen, porque para nosotros cualquier trabajo es honrado mientras lo hagas bien, honrado, ¿verdad? Yo estoy trabajando en las noches en una gasolinera, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, y lo hago muy honradamente y no me avergüenzo, porque es trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le aclaré a ellos, y eso es el mensaje que nosotros, los que tenemos algún tipo de contacto o relaciones con gente que toma decisiones o que pueden llevar el mensaje a la Casa Blanca, lo deberíamos de hacer, porque la brecha que está creando los republicanos y el presidente Trump entre ellos y la comunidad hispana puede ser irreversible, y el costo y la consecuencia la puede pagar en las elecciones del año que viene, donde se elige todo el Congreso. Ese es el mensaje que yo he llevado. Eso es el mensaje que le estoy pidiendo a los otros líderes o otras personas que tienen algún tipo de contacto, que lleven a los senadores, a los congresistas, a los que puedan hablar. Ese creo yo que es el trabajo, la responsabilidad que tenemos algunos. Por ejemplo, Miguel y yo, por ser de los 222 presos, tenemos algún tipo de relación todavía con el Departamento de Estado. Y yo los llamo y les digo, señores, les digo, lástima que la que era nuestra contacto, que es Marta Costanzo, ahora la mandaron a Italia. Está en Italia en un mejor puesto, pero todavía existen las relaciones ahí. Y decirle, señores, Rubio sabe muy bien cuál es la situación de Nicaragua y de Venezuela, y hay que ponerle presión. ¿Me entendés? A Rubio, cierto que ahorita es secretario de Estado, pero tiene aspiraciones presidenciales para el 2028. Y entonces hay que mandarle los mensajes. La diáspora nicaragüense que puede votar, que ya son ciudadanos, eso deben de tocar la mesa. O sea, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que algo está sirviendo, por algo salió diciendo ayer en una conferencia de prensa Trump, sin que le hubieran hecho la pregunta, de que la metodología y la situación de migración iba a cambiar, ¿verdad? Claro. Un poco. Me imagino que están llegando los mensajes y la misma preocupación de que tarde o temprano la factura se guarda y tarde o temprano se cobra. Y políticamente es a través del voto. Eso es lo que creo que es la concentración que debemos de hacer nosotros. Miguel, tu comentario sobre este tema que ha sido noticia durante toda la semana, lo que está ocurriendo en relación a los migrantes. Sí, creo que la política ha sido
lo que Trump dijo que iba a hacer. Claro. El problema es que se ha implementado sin misericordia, diría yo en buen término, misericordia, tomando en cuenta de que este es un país hecho por migrantes. El mismo presidente Trump es hijo de migrantes, su esposa es hija de migrantes y así muchos, incluso presidentes. El mismo secretario Rubio, el secretario de Estado, es hijo de migrantes y de latinos migrantes. Eh, el principal problema es la migración por la falta de oportunidades que nuestras sociedades en Latinoamérica, que se han visto en el caso de nosotros, Cuba y Venezuela particularmente, agravadas por un sistema dictatorial de narcodictadura, un sistema corrupto que fracasa toda la sociedad y no puede haber una vida exitosa en una sociedad fracasada, no puede haber un profesional exitoso en una sociedad fracasada, no puede haber un empresario exitoso en una sociedad fracasada, no puede haber periodistas exitosos en una sociedad fracasada. Lo que hay son gente que está muda, ciega y sorda o panfletarios. La culpa la tienen en esencia porque nosotros deberíamos de estar en Nicaragua. En el caso de la gran mayoría de esos jóvenes que no tienen educación porque han eh, partidarizado la educación primaria, secundaria y universitaria, la han mediocrizado, o sea, es mediocre, no sirve para nada. Y hay jóvenes que tienen aspiraciones a ser buenos. Incluso en 100% Noticias hemos destacado jóvenes que se han graduado y que han hecho una carrera exitosa en este país, en Latinoamérica y en Europa. Pero en Nicaragua jamás hubieran podido tener esa educación y esos títulos de grandes universidades. Éxitos impresionantes. O sea, la calidad está ahí. El problema es la sociedad. Esa sociedad, ese dictador, esa dictadora, Ortega Murillo, Maduro y los Díaz-Canel, los Castro, han obligado y han utilizado esta migración como una válvula de escape para las responsabilidades que tienen los gobernantes y los propios pueblos. Y eso también lo ha ocupado como una arma. En efecto, han mandado a criminales a lo largo de la historia, pero no es la gran mayoría. Y ahí es donde viene la falta de, de, de realidad. O sea, la mayoría emigra por una necesidad de sus sociedades fracasadas, particularmente las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en nuestro hemisferio, porque la migración es mundial, la llegan africanos, árabes, etcétera, hacia Estados Unidos o hacia otros países de Europa. Pero creo que y estoy viviendo en este país y viendo cómo funciona el sistema de la democracia. Creo que los errores de la democracia se corrigen con más democracia. Y así vemos cómo las cortes el peso y contrapeso tienen. Muchos de los fallos judiciales han sido acatados por el presidente Trump. El caso de este ciudadano que fue enviado, salvadoreño, que fue enviado por error a El Salvador, fue regresado, aunque lo están acusando, porque lo pueden acusar. Esas son las autoridades, verán, él va a ir ante un juez para defender su causa, pero fue regresado por una orden de un juez. El caso de los trámites para para los que habían tenido parol, pero utilizaron otra vía para mejorar su estatus legal, fue respetado por un juez y fue acatado por el Ejecutivo, por el gobierno. En este caso, la Corte Suprema decidió que el parol, el presidente Trump y su gobierno pueden cancelarlo de forma retroactiva, o sea, sin que se cumplan los 2 años. Pues eso hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque este es un país que se maneja con pesos y contrapesos y en base a una constitución y leyes. ¿Qué es lo que creemos? Que yo he visto un grupo de políticos, congresistas y senadores y gente de los poderes de la sociedad civil aquí en Estados Unidos, republicanos que están golpeándole la mesa a Trump. Incluso para las cuestiones de las leyes le han dicho, hey, cálmense, no es aquí la cosa. El mismo secretario Rubio ha hecho planteamientos fuertes a lo interno del gabinete. Y eso es lo que podemos esperar, primero Dios, que esta política migratoria
que particular y principalmente es responsabilidad de los gobiernos y de las sociedades que están en decadencia y que nos hacen o nos expulsan o nos obligan a migrar, porque no deberíamos de estar. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuántos costarricenses están en el Farol? ¿Cuántos chilenos están en el Farol? ¿Cuántos argentinos están en el Farol? ¿Cuántos europeos, franceses están en el Farol? ¿Cuántos españoles? Muy pocos. ¿Por qué? Porque son sociedades que funcionan y no podemos decir, bueno, es que no vayas a Europa, no vayas a Sudamérica. Costa Rica, pues, Costa Rica. Entonces, nosotros podemos, incluso antes del 2007, recuerden que había muy pocos nicaragüenses que estaban en esas caravanas que se dirigían a los Estados Unidos. Habían disminuido considerablemente porque teníamos un país que estaba sentando las bases económicas, que había esperanza para mejorar. Los jóvenes se casaban, estudiaban en buenas universidades y tenían, y las empresas iban poco a poco desarrollándose. Por lo tanto, podías hacer vida y podías tener una aspiración. Ahora ya eso no existe. Pero en todo caso, creo que yo tengo igual la percepción, al igual que en Jaime, que Trump está viendo, no solo está recibiendo en el oído ese grupo de políticos latinos importantísimos que le están diciendo, eso no lo estamos aprobando, tiene que cambiar eso, tiene que respetar las leyes, los países los está respetando, claro, cuando le dan a su favor también lo respetan, por el caso de la cancelación, pero también las repercusiones económicas de los agricultores, de los restaurantes, de los hoteles. Hay una gran cantidad de excelentes trabajadores latinos que ya le están diciendo, hey, si te vas, ¿quién va a venir a trabajar aquí para la Copa Mundial en Los Ángeles o en Miami, etcétera, o en cualquier parte? Aquí hay una excelente mano de obra latina, altamente calificada y altamente bien remunerada. Por tanto, ahora dice Trump, voy a hacer cambios, voy a hacer una orden ejecutiva que va a proteger a los trabajadores del campo y a los de los servicios. Servicios, están hablando de hoteles y restaurantes, que son un montón, y la gran mayoría están ahí, los latinos, la gran mayoría. Por tanto, creo que la democracia está funcionando y llega el momento de las elecciones. Claro que llega y va a llegar. Y entonces ahí el Partido Republicano va a tener que valorar cuánto apoyo de la comunidad latina que ha perdido, de los ciudadanos, ¿verdad?, que son los que votan, o cuánto no. Y ahí es donde se va a mejorar la situación. Claro, ahora en el caso de nosotros, Ortega dice, vengan todos, aquí los voy a recibir. La gran mayoría en verdad no son perseguidos como nosotros. Han emigrado por razones económicas. Y en verdad creo que los están recibiendo, como dice, 5 vuelos al mes. Ahora iban a recibir más, pero no van a tener esperanza de vida, o sea, no van a tener un trabajo digno, van a tener represión, van a tener miseria, van a hacer carga. Entonces, ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Cuando regresen esos 50,000 nicaragüenses y los pocos que queden aquí, pues van a tratar de enviar esa poca remesa que necesitan nuestra familia. Pero estoy esperanzado y estoy viendo que el sistema democrático funciona en Estados Unidos. Lógicamente, esta es una administración muy fuerte, muy nueva inclusive, y que va a cometer y está cometiendo errores y que va a superar esos errores por interés político o por mismo interés personal, pues. Pero yo llamo primero Dios a que la misericordia de los gobernantes de este país, pues vean a ese latino no con el ánimo de que es un criminal ni asesino, sino un trabajador que ha dado años de vida, ha hecho familia, ha hecho relaciones en esta comunidad. Aquí mismo, no sé ustedes, pero aquí hay una comunidad nicaragüense muy bien arraigada en estos lados, y esto es muy norteamericano, al lado de Washington, D.C., Virginia, y ya no digamos Miami. Pero entonces, esperemos, creo que hay buenos indicios y que desearle lo mejor a los nicaragüenses, porque al final de cuentas, el cambio lo tenemos que hacer en Nicaragua, los nicaragüenses. O sea, salir de esa dictadura nos va a regresar a antes del 2007 o antes del 2018, donde eran muy pocos los nicaragüenses que estaban tratando de entrar por vías ilegales hacia Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Jaime, acordate, Miguel, acordate, Luis, que esta crisis migratoria se
salió fuera de control o se descontroló aún más en la administración Biden, donde entraron más de 11 millones es innegable. o sea, ¿sabes lo que entre un país? 11, calcula, Nicaragua tiene 6.3 millones, o tenía 6.3 millones de habitantes. Casi 2 veces Nicaragua entró a los Estados Unidos en 4 años, ¿verdad? Entonces, en esos, y además de eso, entraron, ponerle que hayan entrado el 5%, sean criminales, ¿verdad? O agentes de los enemigos de este país. ¿Estás hablando cuánto? 250,000 asesinos o operadores políticos de enemigos de este país. Cualquier administración se pone nerviosa y tiene que actuar inmediatamente. En las votaciones que acaban de pasar, la preocupación número 1 de la población de los Estados Unidos era la migración y la segunda la economía. O sea, ahora, lo que nosotros, los nicaragüenses, los que tenemos algún tipo de comunicación con la gente de poder, con senadores, con congresistas, tienen que hacer y tenemos que hacer, yo lo he estado haciendo, ojalá que otros lo estén haciendo también, es hacerle entender que, como dice Miguel, muchos de los nicaragüenses que han venido aquí han venido por necesidades económicas, porque en la migración, la dictadura en Nicaragua no los deja trabajar, solo que te afilies a ellos, solo que te deje concientizar, por lavar el cerebro por ellos. Y hay otros que, aunque regresen a Nicaragua, van a caer presos y van a ser condenados. No estoy autorizado a dar los nombres, pero sé de 2, 3 movimientos campesinos que llegaron, lo agarraron, lo metieron al Tequitapa, y al día siguiente fueron condenados a unos a 15 años y otros a 25 años de cárcel. Okay, esa es una realidad. Entonces, todos aquellos que salen tomándose fotos en actividades y todo lo demás, deben de tomarse fotos en eso y vayan y hagan el trabajo que necesitamos hacer para ayudar a cambiar la mentalidad de lo que se está haciendo aquí en Nicaragua. Con eso terminaría yo, y te agradezco la invitación nuevamente, y a Miguel fue agradable. Menos mal que estamos con el tiempo limitado. Menos mal que estamos Antes de que se vayan, ya bajaste la aplicación de 100% Noticias. Ya la tengo. Si no, bueno, Jaime, yo sé que voy a la tener, Jaime, bajarla. Es una arma tecnológica que rompe la censura y vas a ver qué maravilla. Y le invito a todos, tu audiencia, Luis, a que vaya a Google Play, a Apple Store, y baje la aplicación de 100% Noticias, moderna e incensurable. Y usted va a tener va a colaborar para que la censura dentro y fuera de Nicaragua no se salga con la suya. Baje la aplicación hoy. Así es. Yo solo estoy esperando la autorización de mi esposa y mi familia para volver al aire. Mientras no me den la autorización, no puedo volver al aire. Vos seguido de esposo obediente y de padre obediente mientras no te den. Propuesta que la hago al aire para que ustedes la piensen. Podríamos hacerlo una vez al mes, si ustedes quieren. Este encuentro de los 3, una vez al mes, para de pronto hablar. Y porque a la gente, lógicamente, le gusta vernos. Yo puedo estar una vez a la semana, yo no tengo ningún problema. No, Miguel, ya yo te invito para el próximo viernes, ya estás invitado. Pero Jaime, que está un poco más, que tiene que estar un poquito más controlado, una vez al mes, Jaime, te invitamos para que esté con nosotros. Qué placer haber conversado con ustedes. Creo que la gente también se siente muy complacida. Gracias por habernos acompañado, Miguel. Gracias por habernos acompañado, Jaime. Cuídense y hasta la próxima que podamos acompañarnos. Saluda a la coyuntura. Ahí teníamos. Esto, lógicamente, que nos trae recuerdos gratos, ¿no? Y esto, la primera parte de las anécdotas, hay tanto que decir de cosas que no se han contado. Pero bueno, en algún momento se irán contando poco a poco. Pero ha sido un placer tener a Miguel y a Jaime nuevamente acá y en este intercambio que, como les digo, nos remontó a los tiempones de Cuarto Poder. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Espero que ustedes también estén agradados con el programa y con los temas que abordamos. Hay otros temas que podríamos abordar, sí, un montón, pero ¿cómo hacemos? Por eso les decía a mis amigos, bueno, menos mal que tenemos escasos de tiempo.
porque si no, quién sabe. Doña Dickel también me queda viendo así como, sí, estaban así como limitados, ¿no? Sí. Vamos a la pausa y volvemos con los comentarios finales y las caricaturas también. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.